Cordial saludo, mi nombre es Miguel Ángel Martínez Pava, estudiante de Ingeniería Industrial. Aquí podríamos observar mi documento de identidad. Listo, aquí tenemos la guía donde vamos a explicar el trabajo de física electrónica, la tarea 0, donde tenemos que la actividad consiste en realizar el montaje de un circuito mostrado en la figura 1, que aquí tenemos la figura 1, donde necesitaremos de la página Tinkercad, donde lo que utilizaremos en esta página es lo siguiente: utilizaremos una placa de pruebas pequeña, un multímetro, un suministro de energía y por último utilizaríamos una resistencia, donde la guía nos dice que la resistencia debe estar en 10 ohmios. El multímetro lo utilizamos en amperaje y el suministro de energía dice que la corriente debe ser de 5 y el voltaje lo empezamos desde 3,5, donde ya podríamos iniciar la simulación y tenemos lo siguiente, que aquí el multímetro nos bota 350 amperios, pero solo tenemos que convertir a miliamperios. Entonces tenemos que hacer la siguiente fórmula que más adelante les explicaré. Entonces aquí podríamos seguir que la guía nos dice que incrementamos de un 0, de 1 en 1, entonces de 0,1, entonces tenemos 3,5, 3,6 serían 360 amperios, 3,7 y nos dice que hasta llegar a 5, entonces aquí podríamos irnos hasta 4, donde nos marca 400 amperios. Y ya nos podríamos ir hasta los 5, donde nos marcan 500 amperios. Listo, por esa parte ya tendríamos la primera parte de la guía, que es hacer esto. Ahorita como siguiente tenemos que hacer esta tabla que se llama circuito con fuente variable. Tenemos que construir esa tabla con los siguientes datos que ya tenemos. Los voltajes de 3,5 a 5, entonces aquí ya la podemos observar realizada. Entonces tenemos que las fórmulas son las siguientes. Tenemos que la corriente, es decir amperios, es igual a corriente es igual a voltaje sobre resistencia, y por otro lado tenemos que la resistencia, es decir ohmios, que tenemos aquí el simbolito de ohmio, es resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Entonces tenemos aquí los voltajes y la corriente, donde tenemos entonces aquí que para hallar esto tenemos corriente, como podemos observar en la fórmula, es igual a voltios, o sea voltaje, que serían 3,5 sobre la resistencia, que la resistencia ya la conocemos que siempre va a ser 10, donde a la hora de hacer la división tenemos que es 0,35 miliamperios, y eso lo hacemos con todos los valores de voltaje que tenemos, 3,6, 3,9 hasta llegar a 5. Listo, por otro lado necesitamos calcular la resistencia, donde utilizaremos voltaje sobre corriente. Entonces tenemos aquí lo mismo, resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Entonces tenemos resistencia es igual a voltaje, que serían 3,5, sobre corriente, que sería 0,35 miliamperios en este caso, que estamos haciendo la del primero, sobre, por 10 a la menos 3, que eso es en notación científica, donde nos daría 10.000 ohmios. Pues la verdad, casi todos son lo mismo, sino que lo único que cambiaría en el 0,36 aquí, ya no sería 0,35 sino 0,36, ya no sería 3,5 sino 3,6 dependiendo del voltaje. Y así tenemos uno por uno hasta llegar a 5. Listo. Por otro lado tenemos el gráfico de voltaje versus corriente, donde tenemos lo siguiente, que tenemos aquí que en el eje 1 y en el eje 2 tenemos corriente y acá tenemos a voltaje. Entonces tenemos que la corriente va de 0 a 6 y el voltaje va de 0 a 0,6. Como podríamos observar, no varían mucho, lo único que tienen es un leve índice de subir dependiendo del voltaje que tenga. Entonces pues aquí lo podríamos observar. Por otro lado tenemos las siguientes preguntas. ¿Qué es el voltaje? Entonces tenemos que el voltaje eléctrico, simbolizado con V, es la diferencia de potencial entre dos puntos del campo eléctrico, es la fuerza que impulsa el movimiento de las cargas. Tenemos que cómo se mide el voltaje. Tenemos que se mide en voltios, y para medir el voltaje se usa un voltímetro, que se instala de manera paralela a la fuente de energía para medir y cuantificar el potencial eléctrico. También tenemos que se utilizan el tester o multímetro y el potenciómetro. ¿Qué es la corriente? Tenemos que la corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. También se puede definir como un flujo de partículas cargadas como electrones o iones que mueven a través de un conductor eléctrico o un espacio. ¿Cómo medimos la corriente? Tenemos aquí los principales por decirlo así, el amperímetro y el multímetro. Tenemos que el amperímetro pues es el instrumento más comúnmente utilizado para medir la corriente eléctrica. Se conectan en serie en el circuito que se está midiendo y hay que tener precaución para no sobrecargarlos, ya que esto puede causar un daño al equipo. Y tenemos el multímetro, donde este es un instrumento muy versátil que puede medir no solo la corriente, sino que también la tensión y la resistencia en un circuito eléctrico.
Al igual que con el amperímetro, el multímetro se conecta en la serie del circuito para medir la corriente. Y listo, mi gente, eso sería todo. Ya por último aquí iría el link del video que estaré subiendo. Y listo, eso sería todo. Muchísimas gracias. Hasta luego, que estén muy bien.